Para ampliar justamente el tema del regreso a clases presenciales, ya nos acompaña en el estudio Joaquín González Alemán, representante de un de 120.000 estudiantes van a retornar a la presencialidad. Buenos días, María Isabel, buenos días a todos. Para nosotros, para UNICEF, es un gusto hoy estar aquí. Es el día en que comienzan las clases. Reconocemos los esfuerzos presencial a las aulas. Parece que a la educación presencial, y nos parece que es fundamental que vayamos pensando en que los niños regresen, porque el daño que le está haciendo a los niños, a muchos niños, estar encerrados en casa desde hace 1 año y medio, con la consecuente pérdida de aprendizaje, con la consecuente también pérdida de actividad física, con la falta de socialización con sus amigos, les está haciendo mucho daño, y es un daño que estamos viendo ahora con la ansiedad, la angustia que esto genera en los niños y que vamos a ver mucho más adelante. Entonces nosotros sí apostamos por un retorno decidido a las aulas, un retorno presencial. Sí, y tomando en cuenta justamente este dato, que de las 6.700... La educación está dando buenos pasos en asegurar justamente ese retorno seguro, pero siento todavía mucho miedo en muchos padres, que es un miedo, por un lado, comprensible, pero por otro lado no lo es. Comprensible porque todos queremos a nuestros hijos y nadie queremos que les pase nada, pero cuando uno ve que todo en el país está abierto, que los centros comerciales están abiertos, las peluquerías están abiertas, que los centros de ocio, de esparcimiento... El otro día vi un vídeo de un centro comercial en Quito lleno de niños en el área de juego. Entonces me parece un poco incongruente que no estemos mandando a nuestros niños a las clases, ¿no? Claro, que las escuelas no estén abiertas en su mayoría, claro, en este caso. Y justamente ya veíamos en uno de los reportajes que existen, sobre todo en los sectores de escasos recursos económicos, obviamente la preocupación de los padres que no quieren mandar por el tema del COVID, del contagio, a los niños a clases presenciales. Sin embargo, también hay otras limitantes, como el tema de que Ocho de cada 10 familias con los menores recursos han visto entrar en la pobreza, han visto muy reducidos sus recursos, ¿no? Entonces yo entiendo también que familias que no se pueden conectar, pues no se pueden conectar, entiendo que no tienen el dinero para comprar esos aparatos, ¿no? 9 de cada 10 niños más bajos, por que te permite mejor esa acción, ¿no? Que lo puede ser virtual. Entonces, por eso que nosotros también estamos haciendo ese llamado a retornar a las aulas. Bueno, y precisamente por esta realidad, el Ministerio de Educación ha impulsado esta campaña Apadrina una escuela. ¿Cuál es su opinión acerca de esta iniciativa? Bueno, en principio, y debe colaborar en condiciones de sostenibilidad. Tiene que haber una reglamentación sobre esto, cómo se va a hacer. Nosotros tenemos desde hace 20 años una alianza con Diners Ecuador, y en esa alianza hemos podido asegurar una sostenibilidad de recursos, hemos hecho una serie de incidencias en las políticas públicas del Ministerio de Educación. Son 20 años ya los que venimos trabajando con una empresa privada. Me parece que la principal responsabilidad corporativa de las empresas es pagar sus impuestos a una inminente... Por ahí puede ayudar también. Generan beneficios que puedan también contribuir a las arcas del Estado para que justamente se pueda financiar todo lo social, la educación, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la protección social, todas las medidas sociales que hay que tomar en este momento tan delicado en la sociedad, ¿no? Pero Joaquín, como ya lo mencionábamos y también lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, UNICEF ha venido instando a las autoridades efectivamente para que se abran nuevamente las puertas de los establecimientos educativos, pero también tomando en cuenta una cifra bastante preocupante justamente del organismo, que en el año 2020 90.000 niños abandonaron los estudios por falta de medios tecnológicos.
¿Cuál es el impacto de la deserción escolar en el país? ¿Este año podríamos tener el mismo panorama? Bueno, no lo sabemos. Nosotros ya antes de la pandemia nosotros alertábamos, las cifras oficiales hablaban de 208.000 niños fuera del sistema educativo, 187.000 con rezago escolar de más de 2 años. A esto añadimos 90.000 niños más que estimábamos que no se habían registrado, pero probablemente haya más, porque también sabíamos que muchos de ellos últimamente, en los últimos 15 días, no habían tenido contacto con sus docentes. Entonces nos tememos que sí, que efectivamente haya habido un abandono escolar debido a todas estas circunstancias económicas, sociales, del miedo a la pandemia y demás, que tienen implicaciones a largo plazo en el país, ¿no? Entonces, la situación es grande porque ya, como digo, antes de la pandemia la situación era preocupante y con la pandemia mucho más. Debemos doblar los esfuerzos para asegurarnos de que los niños vuelven a las aulas. Cuanto más tiempo estén los niños fuera del aula, más difícil va a ser volver a traerlos y con el consecuente riesgo de abandono escolar. Pero ahora también, viendo ya un panorama positivo en cuanto a la reactivación de clases en algunas instituciones, también nos da esperanza el anuncio de las autoridades que a partir del 13 de septiembre va a comenzar en cambio la vacunación de niños y adolescentes de 12 y 15 años, lo que es positivo sin duda, y también pues con esto se pensaría que más estudiantes cada vez van a regresar a las aulas. Bien, si eso sirve para que más estudiantes retornen a las aulas, me parece bien, pero en principio nosotros siempre desde UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas venimos recomendando que se vacune sobre todo a las personas más vulnerables, las personas de mayor edad, las personas que tienen mayor contacto con otros, y todavía nos falta, o sea, se ha hecho un excelente esfuerzo y es de felicitar al gobierno del esfuerzo ingente que ha hecho para vacunar a tantos millones de personas, ¿no? Me parece que quizás los niños deberían ser los últimos en vacunarse, todavía nos quedan personas sin vacunar, en algunos países se habla de también un tercer boost, ¿no? Nos parece que con la inequidad que existe en el mundo ahora mismo en términos de distribución de las vacunas, quizás no sea necesario llegar a esto, ¿no? Si nosotros vacunamos a un porcentaje de la población, empezando con los mayores, y vamos bajando a las personas que están más expuestas, a los jóvenes, quizás no tengamos que vacunar a los niños, ¿no? Porque esas son vacunas que se pueden utilizar en otras personas de mayor riesgo, diría yo, ¿no? Ahora, ¿cómo está Ecuador en el tema y comparando con otros países de la región en cuanto al regreso a clases presenciales? En otros países, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama? Bueno, en otros países, la verdad es que en la mayoría parte de los países de Haití, por ejemplo, la gran mayoría de los países están abriendo parcialmente, pero claro, esa parcialidad quiere decir que hay países que tienen una mayor proporción de alumnos retornando a las aulas, por ejemplo República Dominicana o Argentina o Chile o Colombia, en cuanto que hay otros países que tienen menor proporción. Como acabamos de ver. Los países que se adelantaron a la presencialidad en las aulas, ¿cuál ha sido, en cambio, el resultado? ¿Son resultados positivos? ¿Qué demuestra? Bueno, está empezando el curso en estos países, ¿no? Pero en principio lo que nosotros tenemos es una evidencia que la reapertura de las escuelas no significa un aumento de los contagios a nivel comunitario. Los contagios se dan en otros lugares, no se dan en las escuelas. También sabemos, porque ha hecho el Ministerio de Educación una evaluación de las escuelas que se abrieron el año pasado, el curso pasado, que ha habido muy pocos contagios, muy pocos contagios. Estamos hablando de contarlos con los dedos de una mano, de 2 manos, o sea, muy pocos contagios en la reapertura que ha habido. Entonces, el miedo es ciertamente infundado, es comprensible, porque como digo, todos queremos a nuestros niños, nadie queremos que les pase nada, pero el riesgo que comporta tener a los niños en casa todavía más tiempo, a 1 año y medio de la pandemia que llevamos cerrados con las escuelas, creo que tiene un riesgo que no nos estamos dando cuenta del significado de esta falta de socialización, de esta pérdida de aprendizaje, pérdida de nutrición escolar, de actividades, de socialización con los maestros, con los alumnos. Esto tiene implicaciones muy graves para la salud mental de los niños, para su aprendizaje, para todo. Preocupante esto sin duda, pero dicho justamente esto, ¿cuál es el tiempo que deberíamos esperar en el país para que efectivamente ya se logren abrir la mayoría de establecimientos educativos y no la población ya está vacunada?
Por eso mismo yo creo que ya con un gran porcentaje de la población vacunada, yo creo que los riesgos han disminuido bastante. Yo creo que en los últimos meses también hemos podido ver, desde que empezó la vacunación a full, hemos podido ver cómo ha habido un mayor incremento de la actividad fuera de las ciudades y en los pueblos. Entonces, el que los colegios todavía sigan cerrados es un poco incongruente, ¿no? Tenemos 3.300 PICES, los planes institucionales de continuidad educativa aprobados, son de 16.000 escuelas, es una proporción pequeña. De esos 3.300 que están aprobados, son 1.200, 1.300 los que están volviendo a las aulas de manera progresiva, de manera... Nos parecería que habría que acelerar. También el hecho de que muchos establecimientos que optaron por quedarse en la educación virtual, lo que plantean es terminar este año lectivo igual en educación virtual. Me parece muy fuerte que algunas unidades educativas consideren todavía no terminar este curso de manera presencial. Estamos comenzando y están pensando ya en acabar el curso de manera virtual. Me parece, de verdad, es incongruente, es muy dañino para los niños y nosotros no lo aconsejamos, por supuesto que no. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estuvimos conversando con Joaquín González Alemán, él es representante de UNICEF en el Ecuador.